Nuevamente buenos días a todos ustedes por estar aquí acompañándolos en el día de hoy, a todos estos oficiales, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, en este primer encuentro de militares en el exilio. Como les dije, buenas tardes, gracias a todos una vez más, a los oficiales, tropas, funcionarios, sociedad civil. La organización BEPES, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, dirigida por José Antonio Colina, teniente retirado de la Guardia Nacional y presidente de BEPE, acorde con lo expresado siempre en la organización a los diferentes entes sociales para darle respuesta al país en un momento determinado y cada vez más cercano. Tomó la iniciativa de realizar y organizar este primer encuentro luego de haber hecho el censo de militares en el exterior, pensando en esa necesidad de organizar y estar preparados para dar una respuesta al llamado del país. Hoy les serán presentados varios puntos a todos ustedes. Los resultados parciales del censo de militares en el exilio, ese es uno. Presentación del proyecto de ley para la reinserción de oficiales dentro de las Fuerzas Armadas Nacional. Presentación del proyecto de ley orgánica de las Fuerzas Armadas y nombramiento de delegados militares en diferentes países. Eso es lo que vamos a tratar y lo que les van a explicar a ustedes en el día de hoy el teniente José Antonio Colina, el capitán Nieto Quintero y el general agregado militar, el coronel, señor Silva. Les paso a presentar ahora, en el orden, las palabras de José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias a la institución por permitirnos estar aquí. Agradezco la presencia de la gran cantidad de oficiales generales que están aquí, oficiales superiores, oficiales subalternos, personas de la sociedad civil venezolana. También agradecemos la presencia del coronel Silva, agregado militar de Venezuela en Washington, quien, como todos saben, pues reconoció al gobierno interino de Juan Guaidó y tuvo la amabilidad de viajar desde Washington hasta acá para escuchar algunos de los planteamientos que se van a hacer el día de hoy. Todo el mundo sabe que ha habido una estampida de militares y de ciudadanos venezolanos fuera del país. Y todo el mundo también sabe que una de las grandes falencias que tenemos dentro de Venezuela y fuera de ella es la organización y la estructuración. Entonces era impensable que estando fuera de Venezuela una cantidad de militares importantes, porque de acuerdo a lo que hemos estado manejando son aproximadamente unos 6.000 o 7.000 militares que están fuera del país, era impensable no tener ni siquiera lo mínimo necesario de conocimiento para saber dónde están, cuál es su condición y qué estarían dispuestos a hacer si están en situación de actividad. Dados los acontecimientos que hemos visto, dada la turbulencia política en Venezuela, dada la situación de inestabilidad que está viviendo el continente, creemos pertinente hacer este trabajo, que lo hemos hecho de manera parcial, porque ha sido una iniciativa propia que no ha contado, por decir así, con los recursos o el apoyo masivo de una u otra institución. Lo hemos hecho con nuestros propios recursos, pero era necesario saber más o menos dónde estamos y si están en capacidad o no en un momento determinado de reingresar a la Fuerza Armada. Porque viendo bien lo que ha ocurrido en Venezuela, no existe forma alguna, ni con coalición militar, ni elecciones presidenciales, ni que Maduro se muera, o lo que sea, de que exista gobernabilidad en el país si no se tiene control del aparato militar. Y desde nuestra perspectiva, y yo estoy seguro que muchos las compartimos, con el aparato militar que está dentro de Venezuela no se puede contar. Eventualmente un gobierno de transición, un gobierno democrático y un gobierno posterior por elecciones necesita contar con un aparato militar. ¿Pero dónde van a sacar esos militares? Esos militares tienen que sacarlos de los que se fueron del país, de aquellos que se pronunciaron en contra del régimen, de aquellos que fueron expulsados por razones políticas, de aquellos que pidieron la baja y como no se la daban tuvieron que irse y son desertores. Ahí es donde está el caldo de cultivo para la reconstrucción de la Fuerza Armada Nacional, les guste o no les guste a los que están dentro de Venezuela. Porque los que tuvieron la actitud valiente de oponerse a ese régimen y no corromperse, no convertirse en mercenarios de la política, no sostener una cuerda de delincuentes dentro del país, son precisamente todos esos militares que están en Colombia pasando trabajo, los que están en Perú viendo cómo sobreviven, los que tienen una cantidad de años acá en los Estados Unidos tratando de ver cómo sobreviven, cómo hacen para regresar a Venezuela. Entonces creíamos pertinente tener conocimiento de ello y ponerlo en un momento determinado a la disposición de lo que se necesite para que Venezuela pueda salir adelante. Entonces eso fue lo que nos llevó a plantear este censo. Después
mantuvimos una comunicación con el capitán Nieto, que venía trabajando en lo propio, sumamos la información y este es el primer resultado. El primer resultado es tener una idea de cuántos somos, aproximadamente, cuántos están registrados, cuántos podemos ser y cómo eso se puede colocar al servicio del país. Esa es básicamente la intención y es por eso que como somos militares, ¿verdad? La mayoría, y los militares son organizados y lo primero que nos enseñan es que cuando llegamos a una escuela militar tenemos a alguien a quien obedecer, tenemos a alguien con quien comunicarnos. Eso no está ocurriendo aquí. ¿Quién sabe cuántos oficiales de la Guardia Nacional en el exilio? Ahí lo sabe. ¿Cuántos de la Armada? A lo mejor habrá uno que otro oficial que tiene un control de algunos oficiales, pero no tiene de la mayoría. Bueno, lo que intentamos es tener una información cierta de cuántos somos, cómo estamos y dónde estamos. Y cuántos quieren reingresar otra vez a la fuerza. Entonces eso es básicamente esta iniciativa que fue originada por la organización, pero ahora es de todo el mundo. Y yo quiero aclararle a los medios que BEPEX no es una organización militar. No. BEPEX es una organización de exiliados políticos que abarca a todo el mundo. Que tiene iniciativas como esta es otra cosa, pero no es una organización militar. Es una organización que recoge a todo aquel que haya salido por persecución política de Venezuela. Los oficiales que participaron en ese censo, ¿verdad? Entendemos la meritocracia, la antigüedad, los años de servicio y toda esa cosa. Eso está muy bien. Pero aquí la responsabilidad viene dada en base al nivel de compromiso de cada uno. A las personas que se han designado para que estén enfrente de dirigir este censo hasta el final en los países, se hizo simplemente por una sola razón, o por dos real. Tienen la disposición de hacerlo, disposición en cuanto a tiempo y en cuanto a sus recursos, y tienen el interés de llevarlo hasta el final. Eso fue lo que se tomó en cuenta para designar a esas personas. No es que si es más antiguo, que si hay un general de división, entonces hay un mayor que está comandando la cosa. No, son gente que está sacando su tiempo para hacer este trabajo que es vital para nosotros. Para que los líderes de Venezuela tengan una base en la cual se puedan apoyar y para que el país eventualmente, cuando salga de esta crisis por la vía que sea, tenga una piedra angular en la cual sostenerse. Porque si algo hemos aprendido los militares, que estamos fuera del país, es que sin Fuerzas Armadas no hay gobernabilidad. Sin Fuerzas Armadas no hay democracia. Sin Fuerzas Armadas no hay bienestar para nadie. Porque llegan unos tiranos como los que tenemos en Venezuela y destruyen todo. Entonces ese es el objetivo de este censo. Para que cuando se comuniquen con las personas que han tenido un poco de rechazo por la idea, entiendan que no se trata de la antigüedad en el grado, sino se trata de la voluntad de hacer las cosas. Entonces, los oficiales que participamos ahí, la mayoría de ellos de la Guardia Nacional, una buena parte, designamos o nombramos o estuvimos de acuerdo que el delegado en los Estados Unidos era el capitán Nieto. ¿Quién no conoce al capitán Nieto Quintero? Alférez mayor de su promoción, oficial que estuvo preso, su hermano también acaba de llegar, estuvo preso 5 años, ha mantenido una conducta de lucha durante todo este tiempo. Es la persona responsable por ser el delegado de los Estados Unidos y por mantener la comunicación con los delegados de otros países. Eso puede cambiar, eso puede variar, eso puede fortalecerse más o puede debilitarse un poco. La intención es hacer el trabajo. La intención es que aquí hay una estructura en la cual, cuando los muchachos salen de Venezuela, tengan a alguien a quien llamar, tengan a alguien con quien comunicarse, por lo menos para que le escuche sus problemas, y tengan a alguien que le pueda informar qué se está haciendo para cuando esto pase, nosotros podamos regresar a Venezuela, porque entiendo que va a haber gente que va a regresar, y eso es lo correcto, porque somos militares, y esa condición no se pierde jamás. Entonces, este es el objetivo de este censo, y voy a dejar en la palabra primero a mi capitán, Nieto Quintero, para que él hable de los delegados y le diga exactamente cuál es el número real, porque eso lo está manejando ayer, y posteriormente unas palabras de agradecimiento o una locución por parte del coronel Silva, quien gentilmente, repito, y voy a volver a destacar, con sus propios recursos viajó de Washington a Miami para estar en este evento y por supuesto fue autorizado por el presidente interino Juan Guaidó y por las autoridades de la Embajada de Washington de Venezuela en Washington. Mi capitán Nieto. Buenas tardes, gracias Colina por tus palabras y gracias por tu esfuerzo y tu entrega a la causa de la libertad. Desde el año 2002 sé que has estado en esto y has entregado tu vida en este compromiso, como muchos aquí, de la Plaza Altamira, otros, los familiares de amigos de Caguaripano,
señores oficiales superiores, también gracias por estar aquí apoyándonos, oficiales subalternos y mi coronel Silva, gracias también, y todos los ciudadanos que están aquí, muchas gracias por tomarse este tiempo, estos minutos de sus diarios quehaceres y venir a entregar este granito de arena. Les agradezco a todos los que están aquí presentes por ese esfuerzo, porque solo de esta manera, entregando y dándole a Venezuela y a la institución, es que vamos a poder salir de esta tragedia nacional. Hemos llegado a un momento donde vamos a ver qué le damos nosotros a Venezuela y no qué Venezuela nos da a nosotros, porque ya Venezuela nos ha dado mucho y le ha dado a todas esas generaciones. Pero en este momento la patria que llora, sufre y agoniza está clamando para ver qué le damos a Venezuela y por eso estamos aquí. Y yo debo ser honesto, en gran parte amo mi institución, que aprendí a respetar, a valorar y amar desde el año 1989 cuando entré a la escuela básica. Y que todos esos generales que son arquitectos del desastre nacional e institucional eran mis oficiales de planta. Reverol, Sabarce, igualito en todas las fuerzas aquí. López Vargas y cada uno en el ejército, en la armada y en la aviación, porque aquí hay oficiales de todas las fuerzas, dirán y se han dicho todos estos años cómo es posible que están haciendo todo lo contrario a lo que nos enseñaron. ¿Qué fue lo que nos enseñaron y hacia dónde queremos regresar? Hacia la doctrina militar constitucional del año 1961, que no es un invento. Ya Bolívar, desde el Congreso de Angostura en el año 1918, hablaba de que la Fuerza Armada debería ser no deliberante, apolítica y al servicio de la República, no al servicio de las provincias. Esa era la doctrina que durante los años 60 y 70 permitió que combatiéramos esa dictadura que venía desde Cuba, esa doctrina comunista. Y debemos quitarnos el sombrero frente a la Fuerza Armada de esos años que supo combatir, que estaba subordinada a la autoridad civil, al Congreso de la República, que sabía que las armas eran al servicio del pueblo venezolano, era un monopolio exclusivo de la Fuerza Armada al servicio del pueblo, no al servicio de un partido político, que sabíamos que nuestro enemigo era la FARC, el ELN y el terrorismo internacional, no eran nuestros amigos. Y en parte eso es lo que comienza a despertarnos aquellos jóvenes oficiales, entre esos, por cierto, Juan Carlos Caguaripano, a quien tenemos que rendir tributo, Juan Carlos Nieto, que fue torturado, secuestrado por los mismos organismos de seguridad del Estado durante 5 años. Óscar Pérez, a quien también tenemos que rendir tributo, y a todos sus compañeros. Capitán Rafael Acosta Arévalo, que trabajó conmigo en el Apure, allá en Puerto Páez, era infante de marina, un señor oficial. ¿Y cómo le habrán dado a ese venezolano que lo mataron? Y por eso yo particularmente, y sé que muchos de ustedes estamos aquí reunidos. Entonces, ¿cómo no expresar nuestros sentimientos? A ellos son a quienes les tenemos que decir o preguntar cuando alguien dice o elecciones o golpe de Estado, manipulando. No hay otra, como lo acaba de decir Colina, no hay otra forma de lograr nuestra libertad y de lograr hacer justicia si no es unir a nuestra Fuerza Armada con todas las fuerzas vivas de la nación para poder detener este desastre nacional. Y sí, estoy hablando también como venezolano, no solo como militar, pero debo expresarlo en nombre de todos los mártires, de todas las familias que están desmembradas y desunidas, de todos los venezolanos que han sido y están siendo víctimas de xenofobia en los países de la región. Vuelvo y repito, de Juan Carlos Caguaripano y los 20 héroes que en el año 2017
de alguna manera encarnaron el grito de protesta de 8 millones de venezolanos que en julio de ese año en un referéndum habían dicho basta ya. En nombre de ellos hay que hablar, y yo creo que también tenemos que levantarnos los venezolanos, y particularmente a mí eso me mueve cada día, con la memoria de los mártires de la democracia, de Génesis Carmona, de Neomar Lander, de Juan Pablo Pernalete, de Basilda Costa, y pare usted de contar tantos estudiantes que dieron su vida y que debemos recordarlo, y cuando esto pase, que está pronto por pasar, hacer un homenaje, hacer una estatua, hacer un monumento para llenarnos de fuerza y seguir luchando por reconstruir un país por el cual ellos dieron la vida. Y tenemos hoy también más de 200 presos políticos militares entregando su vida, entregando sus carreras y entregando el segundo derecho más sagrado que tiene el hombre, que es el derecho a la libertad. Por ellos también estoy aquí y estamos haciendo este esfuerzo. Todo esto nos mueve. Y ejemplos hay de sobra en la historia nacional para saber de que hay momentos en donde hay que buscar posiciones de fuerza para detener un ciclo de desastre nacional. Cada uno con sus circunstancias en su momento histórico. Pero arrancamos, por ejemplo, de hace 209 años en la gesta independentista. Y si queremos ir después, en 1899, en la invasión de los 60 o la Revolución Liberal Restauradora, que llegaron para cerrar un ciclo, o en 1945, el 18 de octubre, donde también se unieron militares y ciudadanos para cerrar otro ciclo, o es más cercano el 23 de enero de 1958. Estamos llenos de ejemplos históricos que nos deben inspirar para saber que nos tenemos que organizar, la Fuerza Armada y el pueblo que cree en la democracia y la libertad, para poder cerrar este ciclo de tragedia nacional. Y eso en gran parte es lo que nos mueve. La Fuerza Armada, a partir del año 1999, y ya hablando aquí un poco más como soldado y como militar, entró en un proceso de destrucción. Y la mayoría de los que estamos aquí, y están regados en el mundo con todos sus delegados militares, comenzamos a percibirlo y sencillamente a expresar nuestro desacuerdo, y por eso fuimos víctimas de la persecución. Por decir que la Fuerza Armada no debía ser un partido político de la revolución. Por decir que las guerrillas de la FARC y el ELN no eran nuestros amigos, sino eran nuestros enemigos, porque eran los que secuestran a nuestros ganaderos. Por decir que las armas no podían estar en manos de los colectivos o los círculos bolivarianos que llamaban en esa época, sino que debían estar en manos de la Fuerza Armada. Por decir que los ascensos debían ser en base a la meritocracia, porque era una institución cuya columna vertebral era la obediencia, el respeto y la subordinación, y la meritocracia, para que pudiera funcionar como funcionaba PDVSA y como debe funcionar una institución, para poder llegar a progresar en un país decente cualquiera. Y el desastre comienza en 1999, cuando el alto mando militar, aquí no es por buscar culpables ni inocentes, pero tenemos que asumir responsabilidades, permitió que se hiciera un desfile en los próceres en honor al golpe de Estado del 4 de febrero del 92. Y se celebró prácticamente en las narices de todos nosotros. Y lo permitimos. Y ese mismo año, los ascensos que todavía debían haber sido de la mano del Congreso Nacional, de la Comisión de Defensa, eso fue pisoteado y comenzó a abrirse la puerta hacia el desorden y hacia el desastre. Y a ser ascendido, no importa cuál fuera sus antecedentes, pero que dijera que era amigo de la revolución y robara. Y comenzaron a desmoralizar y comenzaron a meter a los oficiales en lo que llamaban el Plan Bolívar 2000. Vamos a darle plata, vamos a emborracharlos de dinero. Esas eran las instrucciones de La Habana.
cuya receta había funcionado y ha funcionado. Cuba tiene ya 50 años, no sé cuántos tiene, y fue muy inteligente el dictador venezolano, y ahí va, 4 millones en el éxodo, una fuerza armada destruida, el pueblo tratando de ver cómo sobrevive, las familias desmembradas, desmoralizadas, el venezolano víctima de la xenofobia, algo que nunca antes se había visto en nuestra historia nacional. Y nos duele, y por eso estamos aquí, y por eso gracias por asistir. Porque la idea y el propósito final de esto es que todos de aquí salgamos, si quizás todos aquí estamos convencidos, pero aquí tenemos que salir a sumar militares, fuerzas vivas y a convencernos todos en un solo frente, en una sola unidad de criterio, de que no podemos seguirnos cayéndonos a mentiras y que debemos salir como se debe salir en este momento histórico, por la vía de la fuerza. Y que no le tiemble el pulso a quienes tengamos o quienes tengan que pararse al frente y asumir las responsabilidades. Quizás en un futuro ante una corte internacional, pero va a valer la pena porque vamos a detener un proceso que si no lo hacemos va a ser igual que el proceso cubano. Y por eso entonces creamos el debate como militares, pero también como ciudadanos, víctimas de la persecución, del abuso, de la cárcel, de toda esta problemática que vive nuestro pueblo ahorita, y dijimos desde afuera, tenemos que organizarnos también con los de adentro, porque allí adentro también quedan muchos oficiales dignos de la Fuerza Armada, quienes han sido víctimas de la persecución y el amedrentamiento por parte, instrucciones nuevamente desde Cuba, de la DIGESIN y del SEBIN. Y hoy un general, un coronel que estuvo 30 años de servicio, ve a un funcionario de la DIGESIN que hace 3 meses o 4 meses salió de la escuela y ese general le tiene miedo. Porque la inmoralidad es tal de que a ese funcionario de la DIGESIN o el SEBIN escucha más que a ese general o a ese coronel que entregó su vida a la institución. Las puertas se abren, por cierto, con Juan Carlos Nieto, ¿verdad? En el 2014. Descaradamente, un oficial fue secuestrado, fue torturado, desaparecido 2 días. Su esposa estaba preñada en ese momento, señores. Tenía en su vientre un niño que hoy sufre problemas de autismo, y me disculpa, Juan Carlos, que comente tu vida privada. Pero es bueno que el pueblo sepa y las Fuerzas Armadas. Luego lo botaron en la calle, por allá por la Cota 1000. Le amarraron un globo, todo golpeado, con corriente, y llegó después una comisión de la Guardia supuestamente a auxiliarle. Cuando él me llama, yo le digo, Juan Carlos, agarra de inmediato un taxi y vete para la casa. Le dijeron, no, espérate porque tienes una orden de detención. Y ahí atravesó 5 años y tantos meses de abusos, de tortura y de prisión. Por decir este ejemplo. Pero tenemos también a Juan Carlos Caguaripano, un héroe nuestro, tenemos a Rafael Acosta Arévalo, y paremos de contar. Hay consenso en los oficiales, y repito, como dice Colina, esto puede cambiar. Nosotros estamos encendiendo la mecha, y por esto es que esto es una reunión histórica. Estamos encendiendo la mecha para agrupar, para sumar, para multiplicar voluntades. La idea es que nos unamos en un solo frente y podamos apoyar al resto de las fuerzas vivas de la nación y podamos apoyar el proyecto de reconstrucción de nuestra Fuerza Armada Nacional, que vuelvo y repito, se fundamenta en la disciplina, la obediencia, el respeto y la subordinación. Y quizás yo no esté aquí mañana, quizás va a estar otro oficial. Pero la idea es abrir el debate y que ocurra la crítica como empezó a ocurrir. De que sí estamos organizados y no va a ser excusa dentro de unos meses de que es que no tenemos una Fuerza Armada organizada. Ni tampoco nos va a dar vergüenza si la salida se llega a dar por el apoyo de una fuerza
multinacional de tarea de que los venezolanos, los criollos, no estuvimos allí, ayudando a la libertad de nuestro país y ayudando, como dice Colina, a sostener la gobernabilidad, porque va a ser imposible, si no tenemos un aparato de seguridad y defensa y de inteligencia, sostener la gobernabilidad, sea cual sea la forma en que ocurra el fin de esta tragedia y se inicie una etapa de luz para nuestro país. Tenemos entonces, lo que hicimos fue organizar un Estado Mayor o una plana mayor con oficiales de la Armada, del Ejército, de la Guardia y de la Fuerza Aérea. Tratamos en principio de que fueran oficiales con credibilidad, con respeto, con reputación, pero también con coraje, porque más de un oficial llamé y Corina también llamó y dijeron que no tenían tiempo. Otro yo le pedí la foto para mostrar al mundo que hay compromiso, pues que hay credibilidad, que hay respeto, que esto es serio, que esto, ojo, que esto es apartidista. Esto no tiene que ver con la diatriba político-partidista. Esto tiene que ver con el pueblo y con la institución. Eso es muy importante. Aquí lo que nos duele es nuestra patria y nuestra institución que fue destruida y está en las cenizas. Ya están asustados allá todos los coroneles y generales. Porque ya si no los agarran a ellos van a agarrar a la esposa, la hija, la mamá, el papá y el pánico, inclusive de los oficiales, muchos oficiales que están afuera. No, a mí no me muestre porque tengo que estar bajo perfil. Entonces se nombraron oficiales, piloto de la Fuerza Aérea, piloto de combate con bastante credibilidad, un oficial de la Armada, un oficial de la Guardia y un oficial del Ejército, pero vuelvo y repito, sujeto a abrirnos y a llegar a consensos entre nosotros mismos. Solo una cosa no es negociable, que esto no se utilice desde el punto de vista político partidista y que la salida, estamos claros, de que darle nombre y apellido, no es por la vía ni electoral, ni de la negociación, ni nada de eso, sino ya no faltan más señales de la catástrofe nacional. Estamos convencidos y en base a esa realidad queremos unir fuerzas con el resto de las fuerzas vivas de la nación. Para finalizar, el parte numérico es de ya contabilizados y censados con nombre y apellido, 2.780 entre oficiales, tropa, suboficiales. Hay un sargento de comando, por cierto, el sargento Palma, que fue uno de los valientes que entró con Caguaripano allá al fuerte Paramacay, estuvo al lado de él. Un sargento que trabajó con nosotros en el Amazonas, en el Apure, y conoce muy bien la institución, tiene credibilidad, es sargento mayor, su antigüedad sargento mayor. Tenemos delegados en Colombia, en Chile, en Perú, aquí, en México, en Venezuela, pero por supuesto no, eso es súper confidencial, en Ecuador, en España, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica. El teniente Marcos Ramírez, que creo que está aquí, ya está, él nos va, al finalizar de esto, va a entregar datos y va a tomar nota de todo lo que estemos aquí, porque la idea es sumar voluntades bajo esta premisa, sumar y multiplicar. El Estado Mayor se está encargando de generar las actividades. Este es el inicio, este no es el fin. Ojo, este es el inicio de una estructura que se va a fortalecer. De aquí vienen grandes actividades, como por ejemplo el apoyo a los presos políticos militares, lo cual ya venimos haciendo desde hace por lo menos 3 años. Hoy, por cierto, le están llegando a los hijos de los presos políticos militares útiles escolares. De aquí viene sincerar, revisar bien el proyecto de ley de reincorporación y ser escuchados por quien tengamos que ser escuchados, dispuestos a sumar esfuerzos en este sentido. Finalmente, ya para no citar un hecho histórico nacional, pero sí un hecho histórico fuera de nuestras fronteras, pero que también me movió mucho y me mueve durante todos estos años de lucha. Sabemos mucho que estamos aquí desde 1999 y no hemos desmayado. Algunos dirán, pero ¿por qué no lo han logrado? No ha habido todavía todas las circunstancias, pero no vamos a desmayar hasta lograr el fin de esta dictadura. Y el hecho histórico es cuando en 1938 el primer ministro de Inglaterra accedió a firmar los acuerdos de Múnich con Hitler.
y quien hoy es reconocido como el más grande estadista político del siglo XX, Winston Churchill, le advirtió, no van a cumplir. O sea, fue una mesa de negociación prácticamente. No te van a cumplir, es para enfriarnos. Y le dice, y él firmó, y a los 5 meses Hitler avanzaba con el resto de Europa, a tomarse el resto de Europa. Y le dice Winston Churchill, tienes para escoger, Neville Chamberlain, entre la deshonra y la guerra. Elegiste la deshonra y ahora tienes la deshonra y la guerra. Nosotros los venezolanos ya hemos saboreado lo que es la deshonra por muchos años. No la podemos seguir permitiendo y esa es la idea de esta reunión, que arranque el debate, que arranque la estructura, que sumemos y que convenzamos al resto del pueblo y de las fuerzas vivas de la nación y de los países de la región que tenemos que darle punto final a esta tragedia nacional. Muchas gracias, señores, y que Dios bendiga a Venezuela y a todos ustedes aquí. Gracias por esas emotivas palabras del capitán Nieto Quintero, y ahora vamos a escuchar el mensaje que nos va a dar el coronel de la Guardia Nacional, José Luis Silva Silva, agregado militar de la Embajada en Washington. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a ustedes por su presencia. Yo soy el coronel José Luis Silva Silva. En la actualidad me desempeño como agregado de defensa a la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Y bueno, el motivo principal de mi participación en esta reunión es realmente ver, o de una manera, de que todos los que estamos acá y todos los militares, no solamente acá en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, entiendan de que existe una fuerza armada, de que nosotros como militares tenemos un compromiso con nuestro país. Se han logrado muchas cosas en los últimos meses que tal vez en un contexto no muchos dirán, oye, pero no se ha logrado el objetivo que es el fin de la usurpación. Sin embargo, es un trabajo muy duro, ¿ok? No estamos en presencia de un dictador tradicional o de un gobierno que tomó el poder por la fuerza. Estamos en manos de, por no decirlo lo más suave que podamos, de un narcoestado, de un estado dirigido por un grupo o por grupos, donde sin lugar a duda la respuesta a ese tipo de actividades no puede ser más que la presión, ya sea la presión militar y la otra presión que se ha utilizado mucho, que si bien a la hora de la verdad afecta mucho a nuestro pueblo, que es el hombre de a pie, y el pueblo incluye la Fuerza Armada, porque muchos de sus compañeros, de sus subalternos y de nuestra familia está sufriendo, porque cuando mi mamá no consigue una pastilla para la tensión, a cualquiera de ustedes les hace falta hasta para comprar 1 kilo de carne. Entonces, créanme que querramos o no, la llave a toda esta situación está en la Fuerza Armada, está en nosotros. Y de una u otra manera, los militares que por diversos motivos o razones se salieron, no están metidos dentro del régimen, es simple y llanamente porque no comulgan con él y no tienen o no lograron meterle en su pecho ese adoctrinamiento o una doctrina ajena a nuestros principios. Nosotros somos hombres la mayoría acá, mis superiores, compañeros subalternos, tenemos una formación profesional y donde desde que nos criaron había una pirámide, una estructura de disciplina. Nosotros nunca, aquí superiores míos, que conozco y los respeto, siempre serán mi mayor, mi comandante, mi general, lo que sean. Había respeto, no de que yo tengo un cargo y bueno, mi general, siéntese ahí, yo veo cuando lo atiendo. No, señores, nosotros somos una institución jerárquica, tenemos que respetar nuestros grados y jerarquía. ¿Okay? Hay muchos que lamentablemente por comodidad, por adoctrinamiento, por lo que querramos, eligieron el camino del mal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sin lugar a duda, hay muchos, pero créanme que hay muchos oficiales buenos. No podemos meter a todos en el mismo saco. Pero así como les digo que no podemos meter a todos, hay
personas o un grupo de personas en los cuales lamentablemente no se puede contar con ellos. No se puede. Y en esas personas es lo que realmente hay que en un momento dado decirle, bueno, aquí no puedes estar. ¿Para qué sirven estas actividades? Para crear un compromiso con nuestro país, que es lo único que tenemos. De mi parte no hay ninguna aspiración absolutamente a nada. Como la mayoría de los que vinieron acá por su voluntad a escuchar, a ver qué está pasando con los militares en el exilio. Los militares en el exilio somos ciudadanos que portamos, en el caso de la mayoría de nosotros, ustedes, un uniforme. Yo todavía sigo siendo activo, fui el primer oficial que se pronunció y sigo, a pesar de que en Venezuela el gobierno diga lo que diga, yo sigo en mi cargo que he tenido en los últimos años, por una razón X. Mi compromiso es con Venezuela, mi compromiso es con la democracia, con el cese a la usurpación. Se han hecho avances gigantescos, sin lugar a dudas, no en el tiempo que todos los venezolanos quieren, porque realmente allá es donde la gente está sufriendo, porque todos y cada uno de nosotros hoy sale a trabajar y llega a su casa con lo mínimo para cubrir el día y un poquito más que le alcanza para pagar la renta, el carro, lo que sea. En Venezuela nuestra gente está trabajando el triple de lo que trabaja acá y no tienen, bueno, ni siquiera con qué comprarle leche a sus hijos. Eso es lo principal, es el único motivo que nos lleva a nosotros a estar donde estamos. Tenemos una doctrina, tenemos un corazón que todavía, este grupo de personas no logró meterse dentro de ellos. Y nosotros somos personas que nuestro único objetivo es lograr el cese de la usurpación y lograr que nuestro país y nuestra Fuerza Armada sea grande como lo fue en un momento. Gracias. Gracias, mi general, de verdad, coronel. Bueno, yo no soy militar y me disculpan esa parte, pero, y es un acto. Bueno, gracias mi capitán, gracias mi coronel. El teniente Marcos o capitán, no sé qué grado tiene, les va a pasar a todos por correo electrónico los proyectos de ley, tanto de reincorporación de militares a la Fuerza Armada Nacional como de la ley orgánica. Básicamente, ¿de dónde deriva esto? Si tenemos 6.000 funcionarios fuera del país y algunos, yo diría que un 80% quieren reingresar a la Fuerza Armada, lo lógico es que desde ya se esté discutiendo cómo va a ser ese proceso de reincorporación, cosa que no ha ocurrido. Como no ha ocurrido, por la razón que sea en Venezuela, bueno, nosotros vamos a facilitar el trabajo porque para eso somos miembros de la Fuerza Armada, para eso tenemos conocimiento, para eso tenemos abogados, tenemos ex comandantes generales, tenemos ex ministros de la Defensa como el general Álvarez Churión que nos acompaña acá, que pueden ayudar a realizar un documento, que hay un papel de trabajo realizado, para ver cómo va a ser ese proceso de reincorporación y a quiénes alcanzan. Inicialmente para que se le meta en el cerebro, tanto al liderazgo político de ahora como el que va a venir, que los militares que salieron por razones políticas de la institución tienen que regresar, tienen que ser reconocidos, porque ese sacrificio que hicieron en un momento determinado, hace 14, 18, 20 o 5 meses o lo que sea, tiene que ser reconocido porque dejaron su profesión por hacer lo correcto. Muchos de nosotros pudiéramos ser generales ahorita, por ejemplo, la promoción de mi capitán fuera general, y a lo mejor pudiéramos ser corruptos dentro del país, viviendo como reyes, pero no, decidimos hacer lo correcto y eso tiene que ser reconocido. Y desde ya tiene que presentarse el debate. Como no lo han hecho, vamos a facilitar el trabajo. Hay un proyecto de ley diseñado por un equipo de abogados que tiene aproximadamente unos 13 artículos, ¿verdad? Y básicamente, y creo que es el espíritu importante, el ámbito de la aplicación que dice: el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley especial para la reincorporación de profesionales militares a la Fuerza Armada Nacional será aplicable a los profesionales militares designados por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y presidente interino de la República de Venezuela, con base en sus condiciones morales y que fueron pasados a retiro producto de procesos administrativos o judiciales ilegales, injustos e írritos, o que pidieron pasar a retiro o a la situación de reserva producto de presión tendenciosa de sus superiores por actuar apegados a la Constitución y no someterse a la partidización de la Fuerza Armada Nacional.
Esto abarca desde la Plaza Altamira, a los que se recuerdan la Plaza Altamira, a todos los que han estado presos durante años. Cada vez que hay un proceso electoral meten presos 20 o 30 oficiales. Se inventan un golpe, quieren matar a Maduro, querían matar a Chávez, poca gente presa. Y hasta los últimos militares que se fueron a Cúcuta, que han pasado una situación bastante difícil. Eso abarca a todo el mundo. Obviamente, la decisión la tiene el presidente interino, en este caso Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional. Como no se ha discutido, ya le enviamos este proyecto de ley. Sé que me van a decir, bueno, pero es que no lo discutimos entre todos, pueden hacer sus acotaciones, esto todavía no es, no está aprobado ni va a quedar así. O sea, cada quien puede hacer su aporte, pero se lo van a mandar por correo electrónico. Pero la intención es que comiencen a hablar de esto. La presidencia interina y la Asamblea Nacional, sobre todo la Comisión de Defensa, que está presidida por un diputado que creo que se llama Eliezer Sirí, que se ha reunido con unos militares en Venezuela, pero creo que tiene muy poco conocimiento de lo que es la Fuerza Armada y también desconoce por completo la situación de los militares fuera del país. Nuestro trabajo es darle la información para que él pueda hacer el trabajo apropiado. Desde ya hay que sumar a todo el mundo a este proyecto de ley, desde ya hay que discutirlo, desde ya hay que hacer los aportes, desde ya hay que comenzar a hacer que esto tenga la fuerza necesaria para que no se le olvide a nadie que pase lo que pase en el país. Los militares que salieron por persecución política o porque fueron obligados tienen que ser reconocidos, independientemente que quieran regresar a Venezuela o se quieran quedar en el país donde se encuentran. Pero eso es necesario y creo que esto es un buen paso para ello. El proyecto de ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional es básicamente similar a la que estuvo en un momento determinado, pero en este proyecto de ley, que no lo voy a leer todo porque es muy largo, el punto más importante es la eliminación de la milicia bolivariana, porque la milicia, ¿quién dijo que era parte de la Fuerza Armada como tal? Eso fue un invento de Chávez y ahora Maduro siguió con el mismo desastre. Básicamente ese proyecto de ley que tiene lo genérico de lo que todo el mundo conoce, el punto donde hace énfasis en la eliminación de la milicia como tal, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Y por supuesto deja muy claro cuáles deben ser los procesos que se deben de seguir a la hora de designar pues, a todos los que forman el alto mando militar. Una propuesta que hace la organización BEPEX, y que ahora la pongo en la mesa para esta estructura que acaba de nacer y la pongo también ante ustedes porque creo que somos los militares los que tienen que recomendar eso. Se le ha recomendado a la presidencia interina que tome algunas decisiones, por ejemplo, que nombre un representante ante la Junta Interamericana de Defensa. Aquí hay una cantidad de oficiales, generales, coroneles, concurso interamericano de defensa que pueden ocupar ese cargo en Washington. El mismo coronel Silva puede dejar ese delegado militar para ir a la Junta Interamericana. Es necesario que eso sea nombrado. ¿Por qué? Si aquí eventualmente pudiera intervenir una coalición militar y los países de la OEA van a participar, ¿dónde van a buscar el apoyo? ¿Dónde van a buscar la consulta? En la Junta Interamericana de Defensa. Ahí tiene que haber un militar venezolano o alguien que tenga conocimiento, que pensamos que tiene que hacerse ese nombramiento. Puede ser también que la presidencia interina, con estos delegados que nosotros acabamos de nombrar o que acabamos de escoger, que pueden cambiar, bueno, sean reconocidos como agregados de defensa y terminen el censo de los militares. Creo que es importante. Y también hemos planteado, y lo someto también para que lo lleven, lo amalgamen, y si es posible, después que terminemos el evento como tal, lo discutimos, tiene que designar un Consejo de Seguridad y Defensa en el exilio. ¿Y por qué en el exilio? Porque en Venezuela no lo pueden hacer porque los meten presos y eso yo lo entiendo. Pero tiene que buscar los mejores oficiales que tengan conocimiento, que se puedan sentar en una mesa de trabajo y que lo puedan asesorar en materia militar. Porque sin los militares, dentro del país y fuera del país, aquí no va a haber gobernabilidad, aquí no va a existir ningún cambio. Nosotros estamos conscientes de eso y por eso tenemos que impulsar hacia allá. Y yo les pido a todos ustedes, a todos los que han tenido el tiempo, la honorabilidad, la disposición de venir el día de hoy, a que transmitan ese mensaje a sus compañeros, que me imagino que hablarán con algunos, a sus familiares, para que se presenten en el debate. El tema militar no puede ser dejado a un lado. El tema militar no puede ser visto como un tabú. El tema militar no puede ser escondido como pretenden hacerlo algunos. El tema militar tiene que discutirse con responsabilidad y hay suficientes militares capacitados para dar una buena opinión y para dar la mejor asesoría al respecto. Si ellos no lo hacen, es responsabilidad de ellos. Pero si nosotros lo permitimos, es responsabilidad nuestra y creo que este es un primer paso para que podamos avanzar. Yo le agradezco nuevamente a los oficiales generales que han estado el día de hoy. Tenemos tiempo, tenemos a la prensa acá, de repente terminamos el evento y si queremos seguir discutiendo, pues tenemos una hora más de salud, lo podemos hacer, pero quiero agradecerle a todos que hayan venido. Más le voy a agradecer que se sumen a la estructura, que se sumen a participar de manera activa, dejando la tontería esa que si yo soy capitán, si yo soy general o si yo soy más antiguo o menos antiguo, y realmente nos dediquemos a trabajar.
Porque si no trabajamos en conjunto y en bloque, no solo vamos a perder el esfuerzo, que bien pudiéramos decir que lo perdemos si no se reconoce, vamos a perder la posibilidad de que el país salga adelante, porque no va a haber forma de que ninguna estructura, ninguna, con elecciones o sin elecciones, pueda gobernar si no hay una Fuerza Armada que lo respalde. Y esa Fuerza Armada no está allá adentro. Yo pienso que esa Fuerza Armada está afuera. Buenas tardes y muchas gracias por haber asistido. Quería destacar también la presencia de algunos oficiales y decir, ¿no? Aquí no estamos conspirando para un golpe de Estado, aquí no estamos haciendo nada ilegal, aquí estamos hablando de manera clara de un tema que es importante para la salud de la República, para el futuro del país, así que no hay que tener ningún temor por esta reunión. Si hubiéramos querido hacer una reunión conspirativa, ni la hacemos pública, nos encerramos en una casa por allá en Hoste y invitamos a un grupo selecto de personas. Esto es algo abierto, precisamente porque es legal. Tenemos el derecho de hablar del futuro de nuestro país y hablarlo en todos los aspectos, ¿sabes? Eso para que le quede claro tanto a las autoridades de este país como a las instituciones pues, que nos han prestado esta facilidad. Que tengan buenas tardes.